¿Has pensado en la posibilidad de que estemos equivocados? ¿Ha pasado por tu mente? ¿Y si esto del cristianismo de verdad no es? Si todo este tiempo la gente de allá afuera tenía la razón. Porque en mi vida la enfermedad ha llegado, no una, no dos, ni tres veces, muchas veces. Parece que la enfermedad se ha ensañado con alguno de nosotros y podríamos pensar, ¿qué sentido tiene? Pues la muerte no es lo único, la enfermedad no es lo único, la muerte también ha llegado y la hemos visto. Y a veces ha sido de forma trágica que ha llegado a nuestra vida y sorprendente y podemos pensar, ¿de verdad esto es ser cristiano? Porque en ciertos momentos el ser cristiano para mí no significa nada. Soy el pobre de la familia. Los negocios no me han ido muy bien, no se me dan. Hay amigos que me han traicionado. Hay amigos a los que yo he traicionado, que a los que yo les he quedado mal. La gente se aprovecha de uno porque pues somos cristianos, ¿verdad? Entonces, pues podemos aprovecharnos de los cristianos y no pasa nada, no van a hacer nada. Seguramente ha llegado la pregunta a tu vida: ¿y si me equivoqué en poner mi confianza en Cristo? ¿Y si la gente allá afuera tenía razón? Todo esto que no me ha ido tan bien, mi familia es un desastre, mi esposo y yo no nos llevamos tan bien, nuestros hijos no nos respetan, nuestra familia extendida nos está criticando, porque somos los cristianos pero somos los fracasados. Estoy cansado, de verdad. Y nos preguntamos, ¿no me equivoqué en poner mi confianza en Cristo? ¿No me equivoqué en poner mi fe en Jesús? Hermano, estas preguntas pueden ser una realidad para muchos cristianos el día de hoy. Y estas preguntas pueden ser una realidad para muchos cristianos dentro de nuestra iglesia el día de hoy y en este momento. Porque hemos visto cómo la vida ha sido tan difícil y tan complicada con nosotros en ciertos puntos de nuestra vida o en este punto de nuestra vida y decimos, ¿de verdad no me equivoqué? ¿De verdad debo de poner mi fe en Cristo? Hermano, así como es una realidad para ellos, es una realidad a veces también para nosotros, y es que nuestra fe en Cristo empieza a tambalear cuando los problemas llegan a nuestra vida y nos sentimos inseguros, nos sentimos defraudados hasta cierto punto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí otra vez? ¿Por qué esto sigue pasando conmigo, con mi amigo, con mi hermano? Y es probable que es una realidad mucho más frecuente llegar hasta este punto de nuestra vida de lo que nos gustaría aceptar. Realmente no es que tuvimos una crisis hace mucho tiempo. Probablemente estas crisis son frecuentes en nuestra vida y empezamos a dudar de Cristo, empezamos a dudar de si es verdad o no. Algunos de nosotros no nos animaríamos a confesar esto, que nuestra fe en Cristo ha tambaleado, porque pues eso no se ve bien en un cristiano. ¿Cómo yo voy a decir que he dudado de lo que Cristo ha hecho en mi vida o lo que Él puede hacer en mi vida? ¿Qué van a pensar si digo esto? No se ve bien, ¿verdad? No puedo dudar de Cristo. Tengo muchos años siendo cristiano. ¿Cómo yo voy a estar dudando? ¿Cómo yo, si soy el jefe de mi familia, voy a decirle a mis hijos, estoy dudando de esto? ¿Cómo yo, si soy el pastor, voy a dudar acerca de la fe de Cristo? No debería de pasar de esta forma, hermano, pero esta es una realidad en el mundo cristiano. Sí, muchos de nosotros tambaleamos en nuestra fe cuando los problemas en nuestra vida llegan.
Pero ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos como creyentes estar preparados para cuando este tipo de situaciones lleguen a nuestra vida? Y el día de hoy vamos a ver cómo esta caída que podemos presentar no ha sido exclusivamente de nosotros, sino que muchos más han vivido esta crisis de fe en sus vidas, y una persona tan importante como lo ha sido Juan el Bautista ha pasado por esta situación también. Pero ¿qué va a hacer Juan? ¿O qué es lo que hizo Juan en ese momento de su vida? ¿Y qué es lo que tú y yo debemos hacer en esos momentos de nuestra vida cuando nuestra fe está tambaleando? Vamos a desarrollar 2 puntos en este sermón que nos van a ayudar a poder fortalecer nuestra fe en esos momentos de debilidad, en esos momentos en los cuales tú y yo dudamos de Cristo, dudamos de su obra, dudamos del poder que Él puede tener en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer entonces ante una fe que está tambaleando? Primeramente debemos de mirar a Cristo y descansar en su persona. Lo primero que tú y yo debemos hacer es mirar a Cristo y descansar en su persona. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo tú y yo podemos descansar en la persona de Cristo? ¿Cómo podemos encontrar fortaleza en esos momentos? ¿Qué implica para mí mirar a Cristo, mirar y descansar en su persona? Lo primero que debemos hacer es acudir a Cristo. Ve a Él, acércate a Él. Y venimos de un pasaje glorioso la semana pasada, ¿verdad? Porque estamos experimentando a Cristo y hemos podido ver cómo su poder transforma lo que por donde Él va pasando. Si Él se encuentra un enfermo, Él tiene el poder para poder acercarse a Él, tocarle y sanarle. Pero no solamente eso, la semana pasada vimos que Cristo tiene el poder que no necesita ni acercarse, ni ir con la persona, ni ver a la persona, y solamente con declararlo, esto sucede. Cristo se ha enfrentado a la muerte, y hermano, cuando Cristo se enfrenta a la muerte huye de Cristo, se va por completo, no tiene poder delante de Cristo. Y hemos visto esta situación tan gloriosa y tan grande delante de nosotros, y esta fama que ahora nosotros podemos ver, y estas obras que Cristo está haciendo, no somos los únicos, sino que en el contexto, la sociedad en la cual Cristo estaba viviendo, esto se empieza a desparramar, estos milagros y estas cosas que el Señor está haciendo, ¿verdad? Y la gente de Judea empieza a conocer, pero no solamente del pueblo, sino que todos los alrededores empiezan a saber las obras que Cristo está haciendo. ¿Y sabes quién más se enteró de esto? Juan no se encontraba en este momento con Cristo. Juan el Bautista no se encontraba con Él. Y se entera y escucha de todas las cosas que Jesús está haciendo, de todos estos milagros, y cómo Jesús demuestra su poder, parece ser con tanta facilidad ante las situaciones que las personas tienen. Pero Juan no puede verle. Juan no puede ir y ver y disfrutar de los milagros que el Señor está haciendo, porque Juan se encuentra tras las rejas. Imagina el conflicto en la mente de Juan. Juan le vio, Juan lo presentó en su ministerio. Juan ha hecho tantas cosas esperando estos milagros del Señor, y ahora él no los puede disfrutar, sino que él está allá a lo lejos, escuchando de lo que Jesús está haciendo, escuchando y pensando, ¿y yo? Jesús, acuérdate de mí. Primo, échame la mano, son primos, ayúdame, sácame de esta situación en la cual yo me encuentro. Juan estaba encarcelado. Juan se había atrevido a señalar el pecado que había en la vida de Herodes, y Herodes no soportó lo que Juan estaba haciendo y lo manda a la cárcel, lo manda y lo encierra ahí. Mientras Juan está escuchando todo esto, llegan sus discípulos. Parece que tiene esa libertad de poder recibir a sus discípulos, de poder estar en comunicación con ellos. Recuerda que Juan era un gran maestro, un profeta identificado por el pueblo, entonces ya contaba con este grupo de seguidores que él tenía, y sigue teniendo este contacto. Nuevamente llegan estos discípulos con Juan y le cuentan, adivina qué es lo que el Señor ha hecho ahora.
Y le acaban de decir, hoy ha sanado nuevamente, ha levantado a un niño que había muerto. Y Cristo tiene mucho poder. Y Juan escucha y medita en todas estas cosas y llama a 2 de sus discípulos. Y los trae ahí con él. Y Juan está muy desesperado, parece, en esta condición. Versículo 19. Toma a esos 2 discípulos y los envía con Jesús. Ustedes tienen que ir con Jesús. Y ustedes van a preguntarle, versículo 19, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? O sea, ¿de verdad tú eres el Mesías? Es lo que Juan está tratando de decir a Jesús. ¿O tenemos que seguir esperando? Tú eres otro profeta con mucho poder. Y Juan estaba en esa duda de, ¿es el Mesías o no es el Mesías? Y ¿no se te hace un poquito extraño que Juan esté dudando de estas cosas? Hermano, Juan no ha visto solamente a Jesús de lejos, sino que él ha estado ahí con Jesús. Hermano, él bautizó a Jesús y él escuchó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Él vio cómo los cielos se abrieron y ahora Juan está en esa cárcel y le pregunta a Jesús, ¿de verdad, si eres tú o no? Porque aquí en la cárcel donde yo estoy parece que no. Y tiene esa duda genuina en su vida. Y ahora imagina a estos 2 discípulos que ellos probablemente se han visto lo que Jesús está haciendo y ahora como su maestro les ha pedido, tienen que ir con Jesús y preguntarle estas cosas, pues ahí van estos pobres discípulos, ¿verdad? Probablemente un poco temerosos de, híjole, ¿cómo le vamos a preguntar eso a Jesús? Pero bueno, ellos están ahí y lanzan esta pregunta genuina que Juan tenía. Versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte lo siguiente, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Cómo hubieras llegado tú con Jesús a preguntar esto? Seguramente un poquito intimidados por lo que estábamos haciendo, pero dijeron, mira, nos mandó nuestro maestro, nuestro maestro para preguntarte esto. Y lo preguntaron así directo. Y a nosotros en un contexto a veces como tan formal acerca de nuestro cristianismo, la pregunta que estos discípulos por parte y Juan mismo están haciendo, nos puede parecer un poco irrespetuosa la pregunta. ¿Cómo es que vamos a llegar con Jesús ante su altar y preguntarle, pues si eres tú o no eres tú? Tal vez nosotros sentimos que tenemos que llegar con mucha propiedad delante del Señor. Y si analizamos nuestras oraciones, hermano, a veces están muy maquilladas y a veces estamos usando muchas palabras muy pomposas, ¿verdad? Muy rimbombantes para que se escuche bien, porque estoy delante de Jesús y tengo que hablar de esta forma y tengo que presentarme delante de Él de esta forma. Pero a veces olvidamos lo sencillo y lo transparente que es la comunicación con Jesús. Y Juan justamente está haciendo eso. Él tiene la confianza para mandar a sus discípulos y que le pregunten a Jesús, ¿de verdad eres tú? ¿De verdad eres tú el que había de venir o debemos esperar a alguien más? Lo que Juan hizo es lo que cada creyente debería hacer, tener esa confianza de acercarse a Cristo en oración y poderle decir, Señor, estoy teniendo dudas en mi vida. Esas preguntas que a veces están oscilando ahí en nuestra mente de verdad no me equivoqué en poner la fe en Cristo, de verdad no me equivoqué en esto del cristianismo. Hermano, si tú tienes la oportunidad de presentarte delante del Señor en oración, tómala con confianza y habla honestamente con el Señor y dile, estoy dudando de la fe. Estoy pasando esta crisis de fe en mi vida, tengo dudas. Cristo, ¿eres la persona correcta?
¿De verdad, Jesús, tú eres la persona correcta? O como Juan, ¿debo esperar a alguien más? ¿Debo poner mi fe en alguien más? Hermano, ten esa confianza de acercarte a Cristo en oración y poder abrir tu corazón, abrir tus dudas delante de Él. Nosotros debemos de hacerlo porque Cristo es la única persona que puede resolver nuestras dudas. Y Juan lo sabía. Juan dudaba y luchaba, pero la persona correcta a la cual expresarle esas dudas que él sentía era Cristo. Tenía que ir directamente con Él y confesar esto que estaba pasando en su vida. Él es quien puede darnos las respuestas que necesitamos. Y hermano, tal vez tú sí estás pasando esa crisis de fe en este momento. Y te cuesta abrirte, te cuesta ser sincero y decir, estoy luchando con estas dudas. Y hermano, si se hace difícil para ti confesar estas dudas con otras personas, la persona a la cual tú debes dirigirte es a Cristo. Ve a Él en oración y dile sinceramente lo que está pasando en su corazón. ¿Realmente, Jesús, eres el Hijo de Dios? ¿De verdad, Jesús, estás obrando en mi vida como prometiste hacerlo? Muchas de estas crisis de fe que llegan a nuestras vidas son cuando estamos pasando por circunstancias difíciles en nuestro andar diario. Es lo que a Juan le estaba pasando. Juan no tenía dudas del ministerio de Cristo cuando él estaba fuera, pero una vez que él estaba encarcelado y que veía que Jesús estaba obrando en la vida de otros, decía, ¿y yo cuándo? Y hermano, así nos podemos sentir tú y yo. Es que veo la vida de otro hermano y Señor, ¿y la mía? O sea, para ellos está bien, pero para mí, ¿cuándo? Y dudamos del Señor, dudamos de esas promesas que Él nos ha hecho para la vida de cada uno de nosotros. Enfermedad, problemas económicos, problemas con tu familia, incluso la misma muerte. Señor, ya no puedo más. De verdad eres real en mi vida. Hice bien en poner mi fe en ti. Juan dudaba, y es probable que tú y yo estamos dudando, pero en esa crisis de fe, imita a Juan. Cuando tengas tus dudas, ve a la presencia del Señor y dile con toda confianza, Cristo, estoy dudando de ti. Acércate con Él con confianza, al Señor con confianza. ¿Cómo responde Jesús ante un discípulo, ante una persona amada que está dudando de Él? ¿Cuál fue la respuesta que mandó con los discípulos? Regresando a este pasaje, Jesús no responde de la forma que nosotros pensaríamos. Jesús le responde, da una demostración increíble de su poder en ese mismo momento. Versículo 21. En esa misma hora, lo último que tenemos, el versículo 20, es la pregunta que hacen ellos. Versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. La respuesta de Jesús en ese momento no fue una explicación teológica de por qué Él era el Mesías, cómo deberían de seguir todas las profecías que de Él se habían hablado. No, lo que Jesús les dice es, confía en la persona de Cristo, confía en mí, confía en lo que yo soy, ve quién soy yo. Y ahora el versículo 21, de repente vemos a Jesús que está enfocando su atención o su poder solamente en ciertas personas, en ciertos enfermos, en ciertas personas que traían con demonios o que estaban luchando de alguna forma en su vida. Pero ante esta duda, Jesús dice, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Como que en ese momento Jesús dio una demostración grande de quién era Él y del poder que Él tenía. Muchas categorías o varias categorías podremos ver, ¿verdad? Enfermedades espirituales,
intelectuales, enfermedades físicas. Algunos se atreven a decir que parece que hay como discapacidades, los ciegos, los cojos, que no es una enfermedad como tal, sino una discapacidad que las personas tenían muchas veces desde nacimiento. Pero Jesús empieza a sanar a todas estas personas y nuevamente queda demostrado el poder que Jesús tiene y cómo Él obra de forma sobrenatural que nadie podía entender en esos momentos. Fuera de esta demostración del poder, Jesús entonces les dice: ok, ustedes ya han visto el poder que yo tengo, cómo se explicaba acerca de mí, cómo se explicaba acerca de el poder que el Mesías tendría, cómo el Mesías tendría que actuar. No da ninguna explicación, solo da una demostración de quién es Él. Y les dice: vayan con Juan y cuenten lo que ustedes habéis visto y oído. Versículo 22. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Estos discípulos ya no solo habían escuchado a lo lejos del poder que Jesús tenía, sino que ahora ellos habían sido testigos oculares del poder que Jesús tenía. Y es bien interesante el mensaje que Jesús manda a los discípulos que lleven a Juan. Cómo ellos tenían que hablar y las cosas que ellos tenían que estar comunicando. Cuando leemos el versículo 22, podemos ver que Jesús va como creciendo en estas cosas que Él va diciendo. Primero empieza con enfermedades como los ciegos, luego habla de los cojos, los leprosos, sordos, todas esas enfermedades, y termina: los muertos son resucitados. Y para nosotros podríamos pensar: ok, ha llegado al clímax. Les está diciendo que Jesús está levantando a los muertos y les está dando nuevamente vida. Pero Jesús no termina ahí. Jesús va un poco más allá, y este es el verdadero clímax que Jesús quería que Juan escuchara. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Ese es el propósito de Jesús. Eso es lo que Jesús quería o estaba haciendo en la vida de las personas. Podríamos pensar ahora, viéndolo desde la perspectiva de Juan, al escuchar estas cosas, al escuchar lo que Jesús estaba haciendo y el mensaje que Jesús había dado a los discípulos para que le llevaran a Él. Y seguramente Juan, siendo esa persona tan conocida del Antiguo Testamento, un conocedor del Antiguo Testamento, era fácil para él pensar en Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, versículo 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Versículo 6: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Juan podía pensar en esto que Isaías había dicho hablando acerca del Mesías. Pero Isaías también le deja un mensaje en capítulo 61, versículo 1. No termina solamente con estos milagros visibles, tangibles probablemente que él estaría haciendo. Versículo 1 del capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, buenas nuevas de salvación a los pobres, probablemente, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y probablemente si Juan estaba en la cárcel y pensando en esto que el Señor estaba haciendo, él sabía que el Señor le podía liberar. Él sabía que el Señor
le podía sacar de ahí. Pero ¿sabes? El mensaje más grande que Juan podía recibir no era que él podía salir de la cárcel, no, sino que él estaba teniendo esta comunicación con el Mesías verdadero, porque él estaba haciendo los milagros que de él se había profetizado, y ahora también él estaba compartiendo las buenas nuevas de salvación con los abatidos, con los pobres, con los que necesitaban escuchar el mensaje de salvación. Sí, Jesús le está respondiendo a Juan: yo soy el que hace ver a los ciegos. Sí, Juan, yo soy el que permite escuchar a los que no podían escuchar. Yo soy el que hace saltar a los cojos. Yo soy el que hace cantar al mudo. Y yo soy las buenas nuevas de salvación. Cristo es el Mesías y estaba presentándoselo a Juan. Él estaba diciendo: yo voy a ser el que sane el corazón de esas personas que están rotos. Cristo es el Mesías que estaban esperando, que quita el pecado del mundo y restaura los corazones de las personas y los quebrantados. Hermano, esta es la respuesta de Jesús a las dudas de Juan, y esta es la respuesta que Jesús te da a ti cuando estás pasando por crisis de fe. Sí, Cristo es el gran yo soy, el que hace todas estas cosas. Cristo es las buenas nuevas de salvación para ti también. Ese es nuestro Cristo. Hermano, tú y yo no necesitamos una respuesta teológica. Tú y yo necesitamos abrazar a Cristo, ir a Él y poner nuestra confianza nuevamente en su persona. Tú necesitas confiar en la preciosa obra de salvación que el Señor ya ha hecho en tu vida. Y hermano, Él te ha librado de la mayor condenación que tú y yo podíamos tener, y es la esclavitud al pecado. Y probablemente sufriremos enfermedades, situaciones difíciles, probablemente estaremos en la cárcel, no lo sé. Pero el Señor no nos va a dejar en ninguna de esas situaciones en las cuales nos encontremos. Pero el Señor no para ahí. El Señor termina de una forma tan hermosa en el versículo 23. Y le dice a Juan: Juan, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Juan, Jesús, de una forma tan cariñosa, le dice a Juan: es una bendición poder confiar en mí. Yo no te voy a dejar por eso que tú estás pasando. Es un abrazo cariñoso para un amigo, para un discípulo. Jesús le recuerda que hay una bendición especial para el que permanece en Él. Habrá dudas en tu vida, está bien. Las dudas no es el problema. El problema es si permaneces o no permaneces en Él. Jesús le dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Hermano, si estás en este punto de tu vida, el Señor te quiere abrazar tiernamente. El Señor quiere estar a tu lado y decirte: yo soy el que sana ese corazón, el que despeja esas dudas de tu mente. Él quiere mostrarte y decirte quién es Él. Pero debes acudir a Cristo, debes estar delante de Él y presentar lo que sientes verdaderamente en tu vida. Cristo Jesús quiere mostrar la preciosa obra que Él ha hecho en ti. Confía en Cristo, hermano. En medio de la duda, cuando es difícil probablemente poner tu confianza, tú debes descansar en su persona, no en ti, no en las circunstancias que estás viviendo, no en lo bien o mal que te está yendo. Tú debes de descansar en la persona de Cristo, en quién es Él y en las cosas que Él ya ha hecho en tu vida, en las cosas que Él ha prometido que Él hará. Pero tú y yo podemos pensar: bueno, pues qué fácil y sencillo suena, pero yo no tengo un amigo que le pueda decir: oye, ve con Jesús y me traes el mensaje, ¿verdad? Y le presentas esas dudas. Hermano,
Tú y yo tenemos muchas más respuestas de las que Juan tuvo. Tú y yo tenemos la palabra del Señor y podemos ver la obra, no solamente una partecita de la obra, no podemos ver solamente un día de la obra del Señor. Tú y yo podemos ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, ver quién es Él y ver la obra que Él ha hecho. Y como Mateo decía, nosotros nos podemos adelantar al final y podemos ver que Cristo ha triunfado. Y porque Cristo ha triunfado, hermano, eso nos debe de dar esa esperanza que tú y yo necesitamos. La palabra de Dios contiene muchísimas cosas más para que tú y yo podamos tener esa confianza que Juan termina teniendo. De hecho, el otro Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, pero Juan el apóstol termina diciendo al final de su evangelio, si se escribiera todo lo que Cristo ha hecho, dice, llenaríamos el mundo de libros, de las obras que Él ha hecho. Y tú y yo tenemos esos recursos, hermano. No tenemos todo, pero tenemos sus evangelios, tenemos la palabra de Dios completa para darnos cuenta quién es Cristo. Y de esa forma nosotros podemos mirarle a Él y descansar en su persona cuando las dudas llegan a nuestras vidas. Pero ¿qué debemos hacer ante una fe que está tambaleando en nuestras vidas cuando queremos tirar la toalla probablemente? Bueno, mira a Cristo, hermano, porque Él vela por ti. Mira a Cristo porque Él vela por ti. El Señor conocía el corazón de las personas y sabía que después de estas preguntas que Juan, o de esta pregunta, mejor dicho, que Juan acababa de hacer, las personas no lo iban a dejar pasar, ¿verdad? No es como que, bueno, pues ya Juan ha resuelto la duda que él tenía. No, él sabía que después de esto vendrían las murmuraciones en contra de Juan, en contra de su ministerio, lo que él había hecho y ahora lo que estaba haciendo. Entonces, Cristo está velando ahora por Juan y vamos a vernos cómo Cristo le bendice de forma increíble, de una sobremanera a Juan, pero hermano, nos bendice aún más grandemente a nosotros. Versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Jesús lanza como una retórica a las personas que se encuentran en ese lugar, en este momento. Y la respuesta es no. Ustedes no fueron a ver una varita, ¿verdad? Que cuando llega un viento es movida fácilmente. Ese no era Juan. Ustedes no admiraban a Juan por esa persona, porque era alguien que era movido y sacudido por el viento. No, Juan no debería ser juzgado por una duda que tuvo en un momento de su vida, sino Jesús les está animando a que ellos puedan ver el ministerio completo de Juan, lo que él había hecho. Y Juan no tenía una similitud a una varita o una rama sacudiéndose por el viento. Lo que Jesús quiere sembrar en la mente de ellos, o la imagen que Jesús quiere sembrar en la mente de ellos, es que Juan era un roble, era alguien como firme, que se mantenía en las cosas que él decía y que él hacía. Era tan firme que por defender la verdad, Juan estaba en la cárcel. Juan fue con el mero rey y le dijo, tú estás cometiendo adulterio, tú estás haciendo las cosas mal. La Biblia dice que debemos, o la palabra de Dios dice que no debes estar viviendo de esta forma. Juan era alguien firme. No era una varita, no era alguien que se dejaba sacudir por el viento. Versículo 25 les lanza una segunda como pregunta a ellos, ¿qué saliste a ver entonces? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. La respuesta a esta pregunta que Jesús acaba de hacer, Juan era ese que se la lleva en los palacios para quedar bien con las personas, que se viste de forma muy propia, muy elegante para poder tener un puesto importante y ser reconocido.
No, Juan no era así. Juan andaba vestido de camello, con pieles de camello, ¿verdad? Juan era un fuera de serie, ¿verdad? No se vestía como cualquiera que pudieran las personas pensar. No era uno de esos barberos, ¿verdad? Que andan ahí con la gente de poder. No, era todo lo contrario. Decía la verdad, predicaba lo que el Señor le decía, predicaba lo que los profetas habían dicho. Él se fundamentaba en la palabra y la predicaba de esa forma. Ese era Juan. No era alguien que quedaba bien. Él buscaba la santidad del pueblo. Juan buscaba ser fiel a la palabra, predicar lo que la palabra decía del Señor. Y Jesús termina diciendo, ok, si no es esta varita, si no es este que anda quedando bien delante de las personas, más, ¿qué saliste a ver? Versículo 26, ¿a un profeta? Sí, la gente reconocía a Juan como un profeta. Y ahora Jesús les dice, sí, ustedes salieron a ver a Juan, ustedes seguían a Juan, ustedes estaban delante de Juan porque sabían que él era un profeta, pero ahora yo te digo que sí, él era un profeta, pero más que profeta, él está más allá, él tiene una categoría diferente a los profetas que hemos conocido en la antigüedad. ¿Por qué? Porque de Juan no solamente Dios lo levantó del pueblo para que pudiera predicar y para que pudiera llevar el mensaje, sino que de Juan mismo se profetizó. Es decir, Juan era el cumplimiento de una promesa del Señor, era un profeta prometido. Ahí mismo, versículo 27, Juan es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Jesús termina con este tercer relato y diciéndole, sí, Juan era este profeta del cual se profetizó por parte de Malaquías. El que prepara el camino, el que viene y abre y pone la alfombra para que pueda pasar el verdadero rey. Ese es Juan, del que se había prometido. Y Jesús les está ahora confirmando, porque ellos ya lo identificaban como un profeta, pero ahora les está diciendo y les está dejando claro quién era verdaderamente Juan el Bautista. Y hermano, ¿ves cómo el Señor está velando por los suyos? Está cuidando a sus personas. Ese es nuestro Dios, el que está ahí cuidando de nosotros. Pero el cierre de esta sección es como raro y precioso a la vez. Porque está defendiendo a Juan y lo está poniendo arriba, como que cada vez más arriba y más arriba y más arriba. Y luego versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ya lo puso en el top, ¿ok? Ya solamente está Jesús y luego Juan, ¿verdad? Es el que sigue ahí en la categoría. Pero, versículo 28, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Bueno, ya bajamos a Juan de categoría, ¿verdad? Lo puso ahí en otra categoría. Pero Jesús defendió de una forma increíble, a Juan el Bautista y le dio ese reconocimiento que él sabía que él merecía. ¿Por qué? Porque Juan merecía ese reconocimiento y ese cuidado y esa bendición por parte del Señor, porque él estaba siendo fiel a su Señor. Él estaba cumpliendo el mandato que él tenía. Conocemos a muchos y grandes profetas en el Antiguo Testamento y admiramos a muchos profetas por las grandes cosas que ellos dijeron e hicieron en nombre del Señor y a favor del pueblo del Señor. Pero Juan es más grande que ellos, es superior a ellos. Pero Juan, encarcelado en este momento, él ha cumplido satisfactoriamente la tarea que el Señor le había dado. Pero ahora llega esta parte: el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús no solamente está hablando y defendiendo a Juan, hermano, Jesús está hablando de ti también.
Jesús está hablando de las personas que van a ser parte de su reino. Hermano, tú y yo somos parte del reino del Señor. Y tú y yo estamos catalogados ahí en esta frase del versículo 28. Cristo ahora centra su atención en otro grupo de personas. Y no hay duda que esta referencia de Cristo se trata de los creyentes presenciales y futuros. Porque Juan no tuvo la oportunidad de ver completamente el ministerio de Jesús. Hermano, pero tú y yo sí. Otra vez, a través de su palabra, tú y yo podemos conocer no solamente la vida, la pasión de Cristo, sino también el futuro de Cristo. Y a veces como creyentes, tú y yo nos sentimos tan insignificantes, tan pequeños, tan yo no encajo, tan yo no debo estar en este lugar. Y hermanos, si tú eres esa persona que se siente tan pequeño, el Señor Jesús te ha dicho a ti, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Hermano, ¿tú entiendes ese privilegio que tú y yo tenemos? ¿Tú entiendes esa gran bendición que el Señor te ha dado a ti? De que le puedas conocer, de que le puedas hacer tu Señor, que le puedas hacer tu Salvador. Él te ha dado esa oportunidad, el Señor te ha dado esa oportunidad, hermano. Recuerda que Él te ha dado todo para ti. Él te ha dado la vida eterna y es una bendición la que tú y yo estamos disfrutando, que muchos profetas anhelaron tener. Poder ver la obra del Señor. Y ahora tú y yo la tenemos cuando te encuentres en esos momentos de dudas, de sentirte insignificante, de sentirte no importante, de no sentirte parte del reino del Señor. Él te ha dado esa nueva identidad y Él te ha dado una posición sobrenatural, bien llena de bendición en nuestras vidas. Confía en Él, descansa en Él. Cristo está velando por ti. Hermano, Cristo está atento de tus necesidades. Hermano, Cristo sabe lo que está pasando en tu mente, esas dudas que pueden llegar a tu vida. Confía en Él, ve a Él, acércate al Señor. Pero a veces cuando las dudas llegan a nuestra vida, nosotros queremos resolver eso. Intentamos solucionar lo que está pasando en nuestras vidas y caemos en una religiosidad para tratar mira, yo estoy bien. Yo no soy el menor de los del reino de Dios, no, porque yo empiezo a hacer tantas cosas y empiezo a ser este buen cristiano, y en vez de poner nuestra fe en Cristo en nuestras dudas, empezamos a voltear a nosotros mismos y ponemos nuestra fe en lo que nosotros estamos haciendo. Y muchas de estas cosas nos pueden hacer dudar de nuestra salvación. Cuando estamos enfrentando estas situaciones y debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Esto va a crear a personas frustradas. Dudar de Cristo en todo momento va a crear que tú y yo podemos estar frustrados por lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Mira lo que dice el versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por
por Juan. Muchas personas creyeron en el mensaje de Juan. ¿Cuál era este? ¿Cuál era el mensaje que Juan tenía, que Juan estaba predicando? Arrepentirse y poner la fe en Cristo, poner la fe en el Mesías, poner la fe en Jesús. Era lo único que las personas tenían que hacer, pero para los fariseos no cuadraba. Dice, muchas personas creyeron en el mensaje de Juan, la predicación que Juan estaba haciendo, pero otros no, para el fariseo no cuadraba. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a decir que ahora es tan fácil? Si yo llevaba una vida de reglas, si yo ya había hecho tantas cosas y ahora me dices que solamente por confiar en Jesús, solamente con eso ya voy a estar bien, ya voy a poder descansar y voy a poder estar tranquilo. Pero no, rechazaron el mensaje de Juan, no quisieron, no encajaba. Ese mensaje que Juan estaba predicando no encajaba con lo que ellos pensaban que debería de ser la salvación prometida por el Señor. Rechazaron ese mensaje. Pero no solamente están rechazando a Juan. El pasaje nos dice que han rechazado los designios de Dios, la forma que Dios había establecido para ser salvo. Ellos ahora lo estaban rechazando. Y hermano, a veces así somos nosotros, esperando que la vida sea color de rosa, y cuando llegan las dificultades a nuestra vida, llegan las dudas. ¿Por qué? Porque no encaja con el sistema que nosotros tenemos, no encaja con el molde de ser una vida cristiana, y empezamos a dudar. Y dudamos de Cristo, dudamos de su obra, dudamos de la salvación que Él nos puede dar. Hermano, recuerda que Él está velando por ti, independientemente de la situación que tú estés pasando. Es que eso no me gusta. Eso de pasar por fuego y sufrir por Cristo no encaja tanto para mí. Estamos viviendo a veces como los fariseos. Sufrir de enfermedad no encaja para mí. Desgracias o la muerte no es lo que yo espero del Señor. Hermano, a veces rechazamos el Evangelio porque pensamos que debe de ser de una forma diferente a la que el Señor nos la está presentando. Al final del pasaje, el Señor les da una imagen para que ellos pudieran ver la condición en la que ellos se encontraban. Este grupo de personas a las que Jesús les está hablando, muchos son fariseos, muchas son personas que seguían a Cristo, pero que simple y sencillamente estaban ahí con Él porque querían estar criticando y ver qué es lo que el Señor hacía. Y el Señor les dijo, les cuenta esta historia. Lo leímos hace un momento. ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen, nos tocamos flauta, no bailaste. Os endenchamos y no lloraste. Jesús les está diciendo, ok, es como si ustedes fueran un grupo de jóvenes que están ahí tratando de pasársela bien, ¿verdad? Y vamos a jugar a la boda, a la fiesta, a tener una gran celebración. Pero no, ustedes no querían bailar. No, ustedes no querían alegrarse. No, ustedes no querían hacer las cosas de esta forma. ¿no quieren participar de esto? Muy bien, bueno, vamos todos al velorio, ¿verdad? Vamos a estar tristes, a llorar, a estar apagados. Bueno, tampoco quisieron esto. Tampoco quisieron vivir o disfrutar de esta forma. ¿Sabes? Parece que nada te gusta. Rechazas lo que el Señor te está dando, rechazas las oportunidades que el Señor te está dando. No quieres la fiesta, no quieres el luto, no quieres el llanto. Luego Jesús compara estos dos con el ministerio de Juan y con el suyo. O sea, lo que yo les estoy diciendo, versículo 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían, demonio tiene. Juan presentaba una forma de vivir para el Señor y ellos lo criticaban. Ellos criticaban el mensaje que Juan estaba dando y ellos decían, no, tiene un demonio, está endemoniado, es una vara, es alguien que es llevado por el viento de un lugar a otro. No podemos confiar en Juan. Versículo 34, luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y está Jesús tratando
tratando de demostrar el ministerio que él y que Juan estaban llevando a cabo. El mensaje, el mismo, metodologías de llevarlo diferentes. Pero ¿sabes qué es lo que resalta Jesús acerca de estas personas? Ustedes no están contentos ni con Juan, ni conmigo, ni con el mensaje que nosotros estamos presentando. Ustedes no nomás quieren hacer lo que ustedes quieren. El punto aquí no son las metodologías de presentar el Evangelio. El punto a destacar es que rechazaron el Evangelio. Y hermano, a veces tú y yo nos ponemos en esa misma situación. No, es que no tengo suficiente. Es que tengo muy poquito. Es que no tengo lo que otro tiene. Es que, ¿por qué a mí me está yendo de esta forma? Porque el Señor me ha puesto a vivir en esta condición en la cual yo me encuentro. Y empezamos a ver y a criticar el método del Señor. Pero lo que estamos criticando es la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y estamos poniendo la confianza en otras cosas que no deberíamos de estarlas poniendo. Hermano, el versículo final, versículo 35 dice: más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Este pasaje termina diciendo: sin embargo, el Evangelio ha triunfado. La sabiduría, el Evangelio, la palabra que Juan y que Jesús han dado, ha triunfado y ha dado sus propios frutos, sus propios hijos, que ahora esos hijos de la sabiduría están dando testimonio de la obra que el Señor está haciendo. Y hermano, tú y yo somos esos hijos de la sabiduría también, que estamos encontrando el deleite en nuestro Señor, y cuando hay pruebas sabemos a dónde tenemos que ir. ¿Has pensado en la posibilidad de que tú estés equivocado? Pues es que sí, ok, ya dijiste que mira a Cristo, que Él me cuida, que Él vela por mí, que debo de admirarlo más, pero mira mi vida. Hermano, yo conozco tu vida, el Señor conoce tu vida, otros conocen tu vida. Hermano, pero no te enfoques en tu vida, enfócate en Cristo. Cuando las dudas lleguen a tu vida, enfócate en Él, en la obra que Él está haciendo en ti, en las cosas que Él quiere hacer para tu vida. Cuando pienses, porque probablemente lo has pensado, lo estás pensando o lo vas a pensar, que estás equivocado, que tienes dudas, hermano, mira a Cristo. Porque Cristo es ese ancla firme cuando soplan las dudas en tu vida. Cuando sientes que tú eres esa varita en el desierto, que las dudas llegan y te están llevando de un lugar a otro. No te fijes en ti, no te fijes en los métodos que el Señor está utilizando para trabajar en tu vida. Mira a Cristo, Él es el ancla firme en nuestras vidas. Cuando pienses que ser cristiano no significa nada, mira a Cristo. Él va a ser el ancla firme que tú necesitas cuando esas tentaciones te ataquen en las situaciones difíciles de tu vida. Hermano, sí, las situaciones difíciles van a seguir llegando a tu vida. Mira a Cristo, porque Él es el ancla firme en tu peregrinar terrenal. Nos falta un día de nuestras vidas, o nos faltan muchos años en nuestras vidas. Situaciones difíciles van a venir, situaciones muy complicadas van a llegar, enfermedad, dificultades económicas, dificultades familiares. Hermano, cuando estemos atravesando ese peregrinar que el Señor nos ha dado, tú debes de mirar a Cristo y aferrarte a Él. Tú debes descansar en quién es Él. No importa la incredulidad, la tentación, las dudas pueden llegar a tu vida, pero Cristo es esa ancla firme que nos mantiene en el lugar donde debemos estar. Como creyentes sustentados en Cristo, firmes en Él, descansando en Él. Esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad como creyentes, como seguidores de Cristo. Dos preguntas para meditar el día de hoy. Número 1, cuando las dudas de tu fe llegan, ¿a quién acudes? Hermano, no puedo asegurar que todos,
Pero es probable que la mayoría hemos pasado por alguna de estas dudas de nuestra fe. Hermano, Juan el Bautista pasó por esa fe, por esa dificultad de fe. Pero ¿a quién acudes tú? Sabes, a veces acudimos a nuestros amigos, y Juan utilizó a sus amigos, pero solo como un medio para llegar a Jesús. Pero tú y yo a veces acudimos a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a nuestros pastores, y pensamos que en ellos, en estas personas, podemos encontrar ese piso firme que necesitamos. Obviamente, cuando la pregunta dice ¿a quién acudes?, todos decimos a Cristo, pero sé sincero. Evalúa tu corazón, ¿a dónde vas? Y cuando la opresión o las dificultades llegan a tu vida, ¿dónde te estás refugiando? ¿Dónde estás encontrando ese refugio que es Cristo? Que el Señor, hermano, use su palabra y lo use a Él para que tú y yo podamos descansar en Cristo como esa ancla firme que Él es en nuestras vidas. ¿Te parece si oramos? Padre, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por obrar en nuestras vidas de una forma que a veces nosotros no entendemos. Dios, pero no necesitamos entender la forma en la que tú obras. Necesitamos confiar en ti, conocerte a ti, conocer cuál es la historia que tú has preparado, Señor, porque tú ya nos has dado el final de nuestra historia. Solamente necesitamos estar anclados a ti, descansando en ti. Ayúdanos, Dios. Es probable que hermanos de nuestra congregación estén pensando en tirar la toalla en estos momentos. Oramos por ellos y oramos que tu Espíritu Santo les haga ver la verdad, que tu Espíritu Santo les guíe a ti y que ellos puedan descansar en esa verdad. Pero Dios, ayúdanos como iglesia a cuidar de nuestros hermanos. Cuando un hermano pase por una crisis en la cual su fe empiece a tambalear, que lo podamos tomar de los brazos y llevarlo a esa ancla firme que eres tú, que da la estabilidad de nuestra vida que necesitamos. Gracias, Cristo. Gracias por tu obra en nuestras vidas. En Cristo oramos. Amén.